Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con colecciones en C Sharp. Como les dije en clase, una colección no es ni más ni menos que un conjunto de elementos de un mismo tipo. Es un concepto que se utiliza mucho en la programación orientada a objetos porque en la realidad es raro el caso donde se trabaja en una aplicación con un único dato, es decir, una única instancia de un determinado tipo. Generalmente manejamos colecciones de empleados, colecciones de ventas, colecciones de permisos de usuario, es decir, conjuntos de datos que tienen en común ser del mismo tipo. En la programación orientada a objetos, como dije anteriormente, es un concepto muy utilizado y la forma que al menos yo recomiendo para trabajar con estos conjuntos de datos del mismo tipo es utilizar una clase se llaman listas fuertemente tipadas. El término viene de que son clases que son listas que solamente admiten un único tipo de elemento. Por lo que vimos hasta ahora, serían un análogo de lo que es un arreglo simple. Recuerdan que un arreglo simple lo definimos más o menos de esta forma. Eh, Podemos definir así, arreglo enteros, y de esto decíamos que hacíamos un new de int, y acá definíamos qué elementos iba a tener, ¿no es cierto? El 1, el 2, el 3, el 4. Bien, y recuerdan que para recorrer esto teníamos que hacer un for y demás. Ahora, ¿cuál es el tema con los arreglos? Que los arreglos son de ancho fijo. Los arreglos, una de las características que tienen es que no son dinámicos. Una vez que yo lo defino y lo cargo con elementos, siempre tengo ocupada esa cantidad de elementos en memoria. Mientras que las listas, las cuales se heredan de una clase primitiva que se llama ArrayList, es un mecanismo que no solamente me deja almacenar elementos, sino que a su vez tiene un montón de métodos, como vimos que tienen todas las clases. Tiene un conjunto de métodos que me hace más cómodo el hecho de trabajar con este conjunto de datos. Vamos a tratar de hacer dos ejemplos para este caso en particular. Vamos primero a manejarnos con una lista fuertemente tipada de algún dato simple, que pueden ser strings o enteros, y después vamos a ver el mismo ejemplo, pero con clases definidas por nosotros. Vamos a hacerlo simple. Vamos a definir para el primer caso una lista. Cuando yo digo lista, el concepto de lista y colección lo consideramos igual a partir de ahora en adelante, porque me van a escuchar utilizar los dos términos y en realidad me estoy refiriendo a lo mismo. Vamos a definir una lista de un tipo de dato que nosotros conocemos, un dato simple, que es el tipo string. Entonces, ¿cómo lo definimos? Y esto es mandatorio. List, abrimos signo de... un detalle. Antes de poder utilizar listas, necesitamos incluir la librería que hace uso de estas listas. Y como receta, y esto es siempre igual, vamos a pedirle a nuestro Sharp Develop que nos la incluya. Y es using. Esta librería de colecciones está dentro de System Collections, y dentro de Collections Generic. Bien, y ahora sí nos va a habilitar el tipo nuevo de colecciones fuertemente tipadas. Como yo les decía, hacemos list, y fíjense que ya me proponen la definición list y tiene una T. Esa T es el tipo de dato que va a admitir esta lista. Para este caso va a ser una lista de strings. String es nuestro tipo de dato simple. Le vamos a poner de nombre colección cadenas. Como todo objeto, tenemos que hacerle un new, tenemos que crearlo. Hasta aquí, si yo lo dejara así, solamente tengo definida la variable. Necesitamos crearlo, y para eso hacemos un new. Y fíjense que ya me propone el tipo de dato list string. Este, que yo estoy resaltando aquí, este es el tipo de dato. La palabra list, los signos de mayor y menor, y string dentro. No se confundan, el tipo de dato no es list, es list string. Y como todo constructor, al final lleva paréntesis que abre y que cierra. Bien, hasta aquí yo tengo definida mi clase colección cadenas. ¿Qué podemos hacer? Y agregarles cadenas. Vamos a ver qué pasa cuando escribimos el nombre, ponemos punto, a ver qué método nos propone. Fíjense que tiene un montón de funcionalidad
un montón de funcionalidad, pero vamos a ver las que la que más nos interesan. La primera es add. ¿Qué es lo que hace este método? Este método me permite a mí agregar un elemento a la lista. Vamos a agregar una cadena, vamos a agregar a Juan. Bien. Por otra parte, yo podría seguir agregando. Agreguemos un par más. Vamos a copiar y pegar para no escribir tanto. Juan, Pedro, María, Rosario, Ernesto y Roberto. Bien, ¿cuántos elementos tenemos? 6. Fíjense que hasta este punto, si yo quisiera consultar cuántos elementos tiene esta colección, tengo 1. Y puedo seguir agregando elementos a esta colección. Yo no estoy obligado a definir cuántos elementos va a tener de antemano, a diferencia de los arrays comunes o vectores comunes que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Cómo puedo hacer para mostrar cuántos elementos tengo? Casualmente tengo un atributo que se llama count que me devuelve la cantidad de elementos de esa lista. Hacemos un console.writeLine y vamos a decir cantidad de elementos y vamos a concatenarle colección cadenas punto y se llama count. Aquí en la ayuda dice obtiene el número de elementos actualmente contenidos en System Collection Generic. Bien, count. Y vamos a probarlo, a ver qué pasa. Ejecutamos. Como pueden ver aquí, cantidad de elementos 6. Bien, ¿qué pasa si yo agregara uno nuevo? Hugo. Grabamos, ejecutamos. Cantidad de elementos 7. Bien, hasta ahora hemos trabajado con dos métodos nada más. Tenemos el método de agregar y el método que nos devuelve la cantidad de elementos. Pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, recorrer esta lista y mostrar cada nombre que esté cargado? Una forma fácil sería así. Como todo for que venimos haciendo hasta ahora. Defino mi variable para iterar. Indico hasta dónde. Como todo arreglo, ustedes ya deben estar suponiendo, el primer elemento ¿cuál es? El primer elemento es el 0. Vamos a marcarlo aquí con un comentario. 0. El segundo elemento es el 1. 2. Vamos a ponerlos todos ya que estamos. 3, 4, 5, 6. ¿No habíamos dicho que teníamos 7 elementos? Bien, ya se dieron cuenta. El 0 cuenta, es igual que un arreglo. O sea, que hasta dónde lo vamos a repetir. No puedo repetir hasta 7 porque se me va a romper. Entonces lo que vamos a decir es, mientras i sea menor a colección cadenas.count. Cuando sea igual, que va a ser 7, va a salir. O sea que el 7 no va a llegar nunca. Va a repetir del 0 al 6. Y en cuanto vamos a incrementar nuestro contador. Y después es como cualquier for que venimos trabajando hasta ahora. Hacemos un console.writeLine y vamos a mostrar el nombre de la persona. Ahora bien, si yo estoy guardando cadenas de caracteres, obviamente para referirme a la cadena en una posición es exactamente igual que un array común y silvestre. Es el elemento en la posición i. ¿De qué tipo es esta expresión? Completa, incluidos los corchetes. Esta expresión es de tipo string. Me devuelve el string en esa posición. Si se fijan en la ayuda, dice public sealed string System Collection Generic y demás. ¿Por qué? Porque sabe cuando la definimos que el tipo que está almacenando son string. Ahora, ¿de qué tipo es este dato que yo estoy marcando aquí? Sin tener en cuenta los corchetes. Este tipo de dato es de tipo lista de tipo string.
Bien, o sea que cuando yo haga referencia a la palabra sin el índice me estoy refiriendo al objeto lista, al objeto colección. Mientras que cuando yo hago referencia al objeto con el índice me estoy refiriendo a uno de los elementos que está dentro de la lista. Parece un trabalengua, pero después lo van a entender mucho mejor. Vamos a darle play y vamos a probar a ver qué pasa. Fíjense que tenemos a Juan, Pedro, María, Rosario, Ernesto, Roberto, Hugo, cantidad de elementos 7, presione cualquier tecla para continuar. Hasta ahora esto que hicimos es bastante tonto, porque en definitiva lo único que estamos haciendo es nosotros tipear de antemano a una cadena fija de elementos y no trabajarla. Pero ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer, como hacemos siempre, un pequeño menú de opciones y vamos a agregarle, vamos a darle la opción al usuario de agregar nuevos elementos a esta lista. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y como hacemos cualquier menú, vamos a definir una variable de tipo string común, string opción, que esta la vamos a utilizar para el menú. Vamos a definir otra string cadena, que va a ser para guardar la cadena que estamos agregando. Vamos a trabajarlo con un while. Para esto vamos a inicializar opción en... vamos a hacerle 3 opciones. Vamos a poner en S. Y vamos a decir, mientras opción sea distinto de la cadena S, y esto va a ser nuestro menú de opciones. Esto creo que ya lo tenemos recontravisto de de ejemplos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, como todo menú, hacemos un console clear para borrar la pantalla. Después mostramos console.writeLine. Vamos a armar nuestro menú. Lo voy a hacer muy simple y desprolijo, total, es para que lo entiendan. Voy a poner 1, agregar, 2, mostrar, S, salir. Este va a ser nuestro menú de opciones. Bien, y leemos la variable opción. Opción va a ser igual al console readline. Hasta acá un menú común y silvestre. Y después vamos a trabajar con un switch. Vamos a hacer switch, opción, y vamos a decir qué pasa cuando tipeamos 1, qué pasa cuando tipeamos 2, y para el salir no vamos a hacer nada más. Bien, para el 2, que es mostrar, ya lo tenemos hecho, es este for que tenemos aquí, donde tenemos el for, y es más, hasta tenemos para mostrar la cantidad de elementos. Vamos a cortar este código y lo vamos a pegar aquí. Vamos a tabularlo para que quede bien. Y ya tenemos hecho nuestro, vamos a comentarlo acá, mostrar. Y acá es 2 puntos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos que agregar un elemento a la lista. Es muy simple esto. ¿Cómo agregamos un elemento a la lista? Primero se lo tenemos que pedir al usuario. Console.writeLine, ingrese usuario, persona, ingrese nombre, vamos a hacerlo así. Y después vamos a hacer era cadena, ¿no es cierto? La variable, sí, cadena. Vamos a decir, cadena es igual al console readline. Bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este objeto cadena? Tenemos que agregarlo a la colección. Hacemos un colección cadenas.add, pero en vez de poner una cadena fija, esto está esperando, fíjense que ya en la ayuda dice que lo que está esperando como parámetro es algo de tipo string. ¿Por qué es de tipo string lo que está esperando el parámetro? Como dije anteriormente, cuando yo definí la lista, como la definí de tipo string, va a devolver y va a recibir objetos de tipo string. O sea que vamos a poner aquí la cadena que acabamos de ingresar por teclado. Tranquilamente podríamos haber hecho el colección add y en vez de utilizar cadena usar console readline, pero lo estoy haciendo de esta manera como para que resulte más fácil al ojo. Vamos a probar esto, a ver qué nos dice. Bien, no funcionó. ¿Por qué? Porque la opción la inicializamos en S. Vamos a inicializarla en algo que sea cualquier cosa. Ahí está. Vamos de vuelta. Bien, agregar, mostrar, salir. Mostrar, tendría que mostrarnos los que ya tenemos cargados. Bien, otra cosa más que nos faltó. Nos faltó poner una pausa después de hacer lo que estamos haciendo.
después del switch, lo que yo les digo siempre, cuando tengan mucho código, siempre les conviene usar esta técnica, que es poner en el paréntesis, en la llave, digo, indicar a quién corresponde. Este de aquí es del while. Entonces, después de ejecutar la acción que hayamos ejecutado, vamos a llamar a estas dos líneas, que es presione una tecla para continuar. O sea que hagamos la acción que hagamos, siempre nos va a dar la opción presione una tecla para continuar. Vamos de vuelta. A ver si esta vez estamos bien. Como decía, vamos a mostrar los que ya tenemos cargados. Perfecto. Juan, Pedro, María, Rosario, Ernesto, Roberto y Hugo. 7 elementos. Vamos a agregar uno. Vamos a agregar Gabriel, el nombre del profe. Bien. Vamos a agregar Noelia. Vamos a mostrar. Y fíjense que efectivamente tenemos a Gabriel y a Noelia, ¿sí?, como los últimos dos elementos, y tenemos 9 elementos cargados. Bien, vamos a salir y salimos. Vamos a suponer que yo necesitara vaciar la lista. Y es aquí donde yo les contaba que se pone interesante. Yo estoy eliminando todos los elementos posibles que tenga la lista. Y la lista deja, o sea, esos elementos que yo voy eliminando, dejan de ocupar espacio en memoria, porque los estoy quitando. En vez de tener que recorrer toda la lista, elemento por elemento, la lista ya tiene esa funcionalidad incorporada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una opción 3 que sea vaciar. Vamos a agregar en el case nuestra nueva opción. Case. Fíjense que yo ya pongo el break de antemano para no olvidármelo. Y es muy difícil vaciar una lista. Ahora van a ver. Es bastante simple. Para vaciar una lista solamente es un colección cadenas punto clear. Y esto limpia la colección de todo tipo de elemento que tenga dentro. ¿Lo probamos? Si yo muestro en un primer momento, tengo todos los elementos cargados, que son los que yo cargué de antemano. Si yo agrego uno, vamos a agregar a José. Creo que José ya estaba, así que vamos a tener un José repetido. No, José no estaba. Bien, cantidad de elementos 8. Y vamos a vaciarla la lista. 3. Supuestamente la vaciamos. Vamos a ver cuánto tenemos. Cantidad de elementos 0. Vamos a agregar uno. Pepe. Vamos a mostrar. Ahí está Pepe, un solo elemento cargado. Fíjense cómo con muy poco, relativamente poco código para cada acción que yo necesito hacer, tengo mucha funcionalidad ya resuelta en este objeto de tipo colección. De hecho, estamos viendo el uso muy básico de las colecciones. Las colecciones tienen un montón de funcionalidad, y cuando digo un montón me refiero a un montón, y tiene funcionalidad que es muy avanzada, pero por ahora y como para empezar, esto por ahí es más que suficiente. Vamos a hacer una opción más. Vamos a hacer una opción más que sea buscar. ¿Qué va a ser la opción buscar? La opción buscar nos va a pedir una cadena y la va a buscar en la lista. Cuando la encuentre nos va a devolver la posición del elemento. ¿Cómo sería el buscar? Ya tengo pocas ganas de escribir, así que nos vamos a autorrobar nuestro propio código. 4. Buscar. Como dije, vamos a decir console writeline a quién quiere buscar. Vamos a reutilizar nuestra variable cadena. Console.readline. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una forma que no es la más óptima, pero que al menos nos va a servir para este ejemplo. Nos vamos a autorrobar nuestro propio for. Vamos a recorrer todo el array, y cada vez que lo encontremos lo vamos a mostrar. ¿Por qué digo cada vez que lo encontremos? Porque lo puedo tener repetido. Y ojo, son dos cadenas que valen lo mismo, no son la misma cadena, en el caso en el que yo cargue dos veces el mismo elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es simple. Vamos a decir, sí, la cadena que nosotros ingresamos por teclado es igual a
colección cadenas en la posición I, que va a ser la posición en la que estemos parados en ese momento, si es igual, vamos a decir console writeLine, vamos a armar una cadena un poco más interesante. Cadena más encontrado en la posición, y podemos utilizar nuestra variable i. Si no nos deja esto, vamos a arreglar de otra forma. Y creo que si lo encuentra, nos lo va a mostrar. A ver. Vamos a buscar. Creo que Pedro estaba. Pedro encontraba en la posición 1. Perfecto, porque la posición 0 era otra persona. Vamos a mostrarlos todos. Sí, Juan está en la Pedro está en la posición 1, que sería la segunda. Vamos a buscar a... Vamos a agregar a Gabriel. Y vamos a buscar a Gabriel. Perfecto, en la posición 7. Vamos a agregar a Pedro de vuelta. Y lo vamos a buscar. Aparece en la posición 1 y en la 8. A ver si esto es cierto. Mostramos. Perfecto. No tenemos hecho un código para mostrar qué pasa si no encontramos a nadie. Vamos a vaciar la lista y vamos a probar a ver qué pasaría. Buscamos a cualquier cosa. Total, busquemos lo que busquemos, no va a encontrar a nadie. Fíjense que no devolvió ningún mensaje. Y por último salir. Bueno, yo dije al principio del video que íbamos a hacer algo con datos simples y después con datos complejos, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Si no va a ser muy largo y no los quiero aburrir. Como les digo siempre, jueguen con las listas. Fíjense que hay un montón de métodos, ¿sí? En este caso yo definí una colección de objetos de un tipo simple, como puede ser string, como puede ser float, como puede ser int, como puede ser un boolean, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes pongan el nombre que le hayan dado a la colección, punto, van a ver todos los métodos. Yo les voy a lanzar así algunos por la cabeza rápido. La diferencia, aquí tenemos add y tenemos add range. La diferencia con el add range es que el add range permite agregar otra colección a la colección que ya tenemos. Es decir, vamos a suponer que yo tuviera la colección con todos nuestros nombres y tuviera una colección más chica del mismo tipo que tenga 6 nombres más. Con el add range agrega esos 6 nombres como un paquete. Este nos da cuántos elementos podríamos guardar teóricamente en la memoria. Es como que tiene una capacidad, cuánto es el máximo. Este chequea que un elemento se encuentre en la lista y devuelve verdadero o falso. Ustedes me van a decir por qué usamos el for teniendo esto, porque el concepto es un poquito más complicado, lo vamos a ver después. Tiene para copiar el contenido en otro array. Tiene para verificar la existencia de un predicado con expresiones lambda, que esto es algo un poco más complejo. Después tiene para buscar, tiene para encontrar por índice. Después hay un método que es el for each, que lo vamos a ver como una instrucción nueva. ¿Cuál es el índice de un determinado elemento? Que esto también nos va a servir después. Tiene para quitar un elemento, para remover todos, para quitar uno en una determinada posición y demás, que lo vamos a ver más adelante, para ordenar y demás. Bueno, hablé un montón. Ahora lo que les voy a pedir es que prueben, que jueguen. Traten de resolver los ejercicios que les dejé de este tipo. Siempre recuerden esta línea de aquí, que es fundamental, si no, no les va a funcionar. Y bueno, esto ha sido todo. Les deseo una muy buena codificada y nos vemos la próxima.